Entonces hoy nos toca hablar un poco de las brujas y magos de Grecia y Roma. Lo primero que vamos a ver es cómo era la magia en la antigüedad. Vamos a ver un poquito lo que es la magia. Antes de hablar de brujas y magos concretos, vamos a ver el hecho mágico, ¿no? Para que sepamos un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, si nos fijamos bien, tenemos la pregunta, ¿qué es la magia? ¿Qué es la magia en la antigüedad? Para verlo, pues vamos a ver la definición de este experto que se llamaba George Luke, uno de los más máximos expertos en la magia antigua, uno de los primeros que empezó a estudiar este fenómeno, y dice, la magia es una técnica cuya creencia se basa en poderes localizados en el alma humana y en el universo más allá de nosotros mismos. Una técnica que pretende imponer la voluntad humana sobre la naturaleza o sobre los seres humanos, sirviéndose de poderes suprasensibles. Es decir, que la magia hay unos poderes, poderes que puede tener el mago, pero sobre todo poderes que tienen otros seres a los que el mago tiene que convencer o más bien obligar para que se haga lo que el mago quiere. Eh, es decir, el mago es la bruja, son los que pueden conseguir que estos poderes estén al servicio de lo que pidan sus clientes. Lo más importante es que en este caso es el cliente, el hombre, la mujer de la antigüedad, no está contento con su vida, quiere conseguir algo. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Pues lo que también en este siglo, lo que siempre se desea. ¿Qué deseas? Salud, dinero y amor. Pues vamos a ver, esas cosas eran precisamente las que los antiguos también podían desear. ¿Qué diferencia había entre magia y religión? Bueno, pues el primer punto es que mientras en la magia uno obliga al dios o al espíritu que se invoque para que haga exactamente lo que uno pide, en la religión tú le pides al dios correspondiente, a Zeus, a Asclepio, al dios romano, griego que tuvieran en ese momento, pero el dios lo puede conceder o no. Es decir, que lo que tú deseas se puede cumplir o no. Sin embargo, en la magia tú lo que pretendes cuando vas al mago o a la bruja es que lo que tú quieras se haga. Entonces la magia obliga a ese dios o espíritu que haga lo que tú quieres, mientras que la religión es abierta, puede ser o no puede ser. La magia suele centrarse en necesidades individuales, que si quiero que alguien se enamore de mí, que si quiero que me vaya bien mi negocio, que si quiero que estoy enfermo, quiero sanar, mientras que la religión suele atender a los problemas de la colectividad. Son oraciones que se hacen a los dioses y suele ser para que se salve una ciudad, una mala cosecha. Bien, otra diferencia es que la magia se suele hacer en privado y en secreto. Es algo oculto, mientras que la religión es pública y los ritos se hacen al aire libre, en general de día, y sabemos que en los templos griegos normalmente los ritos se hacían fuera, el altar estaba fuera, y ahí hacían los sacrificios, las oraciones, lo que fuera necesario. Es decir, la magia es privada y secreta y la religión es pública. Luego, las súplicas a los dioses las hace el sacerdote autorizado en voz alta, mientras que la magia suelen ser conjuros que se hacen en silencio, lo hace el mago en silencio, o la bruja, y se hacen susurrando. Es algo más secreto. Y por último, y muy importante, la religión estaría en la esfera de lo legal, mientras que la magia, sobre todo si se trata de magia negra, como veremos más adelante, entraría dentro de lo ilegal y de lo prohibido. De hecho, veremos que en Roma en varias ocasiones se prohibieron a los magos y se les expulsaron de la ciudad. Una vez que sabemos un poquito lo que es magia y, y las diferencias que tiene con la religión, vamos a hablar de lo que conocemos como magia blanca o teurgia. Bien, en la magia blanca están metidas aquí pues los encantamientos o prácticas que quieren obtener algún beneficio o asegurarse un éxito. A veces este beneficio implica que otro tenga un perjuicio, pero normalmente lo que vamos a ver aquí es lo que las prácticas que buscan beneficios sin dañar a otras personas, que eso entraría un poco más en la magia negra. ¿Y qué es lo que piden? Pues como decíamos antes, la obtención de la prosperidad, la magia sanadora o la protección contra malos espíritus u otras desgracias. Bien, el encantamiento más importante que podía hacer un mago dentro de la magia blanca es conseguir que los espíritus ajenos
o ciertos dioses menores le obedecieran. Es decir, que le dieran su poder para conseguir cualquier cosa que el mago desee. Y estas son unas fórmulas largas, complicadas, con muchos elementos mágicos y algunas de las cuales se han conservado en papiros griegos. A partir de ahora vamos a ver muchos ejemplos que son textos que están escritos en griego, se han encontrado en Egipto, en papiros que están reunidos en una colección que se llama Colección de Papiros Mágicos Griegos, y que ahí en esos papiros tenemos varias cosas, pero algunos pueden considerarse verdaderos manuales de mago. El mago profesional pues tenía estos papiros donde estaba la colección de conjuros y después él se los iba aprendiendo y los iba aplicando a las siguientes circunstancias según le fueran pidiendo sus clientes. Vamos a ver un primer ejemplo. ¿Qué es lo que uno quiere normalmente? Pues que tu casa o tu negocio prosperen. Y para esto podrías hacer lo siguiente. Dice las instrucciones: toma cera amarilla y jugo de aérea y de diedra lunar. Mézclalo y moldea un Hermes, una estatuilla de Hermes, el dios Mercurio, hueco por debajo, que con la mano izquierda sostenga un caduceo y con la derecha una talega. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos en esta parte inferior una estatuilla de Hermes, esta es en bronce, tiene la talega con el dinero y aquí tendría el caduceo, que es esta especie de bastón mágico que tenía Hermes, que eran dos serpientes entrelazadas. Bien, pues se hacía una estatua, en lugar de bronce aquí la hemos reproducido en plastilina, un poco toscamente, y al ser hueco debajo le pondríamos el conjuro. Bien, habría que escribir en un papiro este conjuro. Voy a leer las palabras mágicas que dicen Jaiogen utibelmemnuzud atrauig. Da a este lugar ganancia y éxito porque aquí habita Pensetebet. Es decir, unas palabras mágicas y después una divinidad, Setebet, que vive en ese lugar y que asegura la ganancia del lugar. Este papirito lo escribe el mago, lo mete en el hueco de la figura, lo vuelve a tapar con cera y después lo pone en la pared, pero en la pared de manera que no se vea. Se le pone una guirnalda por la parte exterior y después se le enciende una lámpara. Y aquí supersticiosamente dice que la lámpara no debe estar pintada de rojo. Bien, si hacemos todo eso, lo ponemos en nuestra casa oculto con este conjuro del mago, nuestra casa y negocio prosperará. Seguro que mientras les estoy contando esto, ustedes tienen en la mente esto. Este San Pancracio que mucha gente tiene en su casa o en su negocio para que le dé buena suerte. Bueno, esto es una utilización de San Pancracio, en realidad era un jovencito, mártir, por eso lleva la capa roja, y su nombre en griego, Pancracio, significa todopoderoso. Entonces se creó una tradición que este santo, este joven mártir, pues puede atraer la prosperidad de un hogar, gracias al nombre todopoderoso. Bueno, es una pervivencia, no quiere decir que sea directamente una de la otra, pero sí el hecho de una figurilla que tengamos en casa para que nos traiga suerte o prosperidad en este caso. Bien, estamos hablando de dinero, siempre estamos hablando de dinero. Y en la siguiente todavía más. Si yo quiero ganar al juego de los dados y conseguir riqueza, ¿qué tengo que hacer? Aquí tenemos una imagen de dados, cubilete con dados, una imagen de Pompeya, unos dados de la antigüedad, que eran estos dados que tenían unos circulitos y un puntito. Si yo quiero ganar a los dados, tengo que decir, cuando los tire, tengo que decir Cercenizor, Diagocere, Cercenizor, si apocereuo codojor. Haz que yo gane cuando juegan los dados, poderoso Adriel. Lo mismo que antes, ¿no? Tenemos unos nombres raros, mágicos, invocamos una divinidad al poderoso Adriel. Cuando tenga el dado en la mano, di, lógicamente se supone que lo tengo que decir en secreto para que no me oiga el otro y no me acuse que estoy haciendo trampa, que nadie se me iguale, pues yo soy Cercenizor, Erozoricin, Dolozor, y tiro lo que quiero. Y lo dices continuamente y tiras. De otra manera, también debes decir que ninguno de los que así juegan aquí conmigo se me iguale y tiro cuanto quiero. Es decir, fórmulas mágicas y ganabas al juego de los dados. Y las siglas que estamos viendo como cita de cada texto, PGM es Papiri Graecae Magicae, que son papiros griegos mágicos. Una colección donde se han reunido ahora modernamente
todos esos papiros que se han ido encontrando. Bien, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos? Pues le dices al niño, sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Bueno, pues los antiguos también tenían unas cancioncillas, unos ensalmos curativos. Aquí estamos a caballo entre la magia y la medicina. Si uno tenía la gota, pues el historiador romano, bueno, escritor romano Varrón, dice que hay que cantar lo siguiente. Pienso en ti, sana mis pies, que la tierra retenga la enfermedad y la salud permanezca en mis pies. Si uno tiene la desgracia de tener un orzuelo, hoy vas al oculista, te echas la pomadita y se te pasa. Pero en la antigüedad, aparte de echar la pomadita, que también tenían pomaditas, decían, la mula no pare, ni la piedra produce lana, que a esta enfermedad no le crezca la cabeza, o si le crece, que se consuma. En su lengua original, en estos casos son en latín, pues tenían una musicalidad que aquí en la traducción no la podemos reproducir. Bien, luego había un ensalmo que valía para todos. Es muy típico de los magos tener en sus manuales una cosa que les valga para todo, porque es mucho más económico. Y dice, si uno recita estando en ayunas y toca la parte pertinente del cuerpo con 3 dedos, el pulgar, el corazón y el anular, y los otros 2 estirados hacia afuera, y dices esto, vete lejos. No importa si te originaste hoy o anteriormente. Esta enfermedad, esta afección, este dolor, esta hinchazón, esta rojez. Ya iba diciendo todas las posibilidades. Estas amígdalas, este absceso, este tumor, estas glándulas. Yo los convoco inmediatamente, los conduzco inmediatamente, les ordeno inmediatamente mediante este hechizo desde estas extremidades y huesos. Con este hechizo se curaba todos. Y tanto este hechizo como el anterior están en escritos médicos. Así que los médicos también recomendaban un poquito este sana sana culito de rana. Bien, y si no, podías escribirte un papiro. Este es un conjuro contra la fiebre. Si uno tiene fiebre, ahora que estamos en una época de muchas fiebres, pues se escribía esto en un papiro y este era un conjuro para personalizado. Está en griego, no es el original, lo han realizado alumnos de mi instituto con un papiro de verdad y con una caña y tinta y se parece bastante al original. Aquí tenemos unas palabras raras, yarvagar, gramaxim, biblo, joemeo, incomprensibles. Aquí lo tenemos vocales, A, I, O, U, O. Y después aquí está el texto que dice algo. Dice, señores dioses, curad a Helena. Helena, podemos leerlo aquí, a Helena, a la que parió, y falta el nombre de la persona. Curarla de toda enfermedad y de toda piros. Piros significa fiebre, de ahí viene fuego, pirómano, y también viene ese medicamento que le damos a los niños, el apiretal, que significa a sin y piret, fiebre, sin fiebre. Cuando estamos dando apiretal, estamos usando griego. Y las fiebres podían durar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Bueno, pues todas te las cura este conjuro contra la fiebre. De nuevo las palabras mágicas de arriba y vocales mágicas, una luna, unas estrellas. Bueno, un ejemplo de papiro mágico que es un conjuro contra la fiebre efectivo y personalizado. Si tú eras un mago, tenías en tu manual este papiro y luego lo único que tenías que hacer era cambiarle el nombre. En vez de Elenen, pues le pones otro nombre, Elena, le pones otro nombre y ya tienes para todos los que te vengan con fiebre. Vale, algo que pasaba mucho, sobre todo en Egipto, donde se conservan estos papiros, era que te podía picar un escorpión. Entonces, este era el conjuro. Contra la picadura de un escorpión, escribe en un papiro limpio los signos mágicos. Ponlo sobre el lugar de la herida, ata el papiro por encima y desaparece el mal inmediatamente. Bien, estamos viendo, hemos visto ejemplos, cómo tener riquezas, cómo ganar a los dados, cómo librarnos de enfermedades. Pero para hacer un buen conjuro necesitamos palabras mágicas. Después hablaremos de la que todo el mundo conoce, abracadabra.
Pero vamos a ver unas que la gente no suele conocer y que se llaman las letras efesias. Un autor, Clemente de Alejandría, le dio este nombre, Efesia Grammata, letras efesias, a una lista de 6 palabras que, según Pausanias, otro autor griego, estaban grabadas en la estatua de Artemis en Éfeso. En Éfeso estaba el templo de Artemis, fabuloso, una de las maravillas del mundo, y en la estatua estaban grabadas estas palabras. Las voy a leer en griego, como si fuera un ensalmo. Aski kataski lix tetras damnameneus aisia. Aski kataski lix tetras damnameneus aisia. 6 palabras. En sí misma no significan nada, pero si tú dices y pronuncias estas palabras, las escribes en una tela, pues pueden pasar las siguientes cosas. Bien, primero vemos un ejemplo de estas palabras griegas escritas en un papiro, pero las fuentes nos hablan que más bien se escribían en telas, en bandas de tela. ¿Qué pasaba? Si las escribimos en tiras de tela, las podemos usar como amuletos. ¿Quieres que te vaya bien la boda y que no haya influencias maléficas? Aski kataski lik tetras danameneus aisia. Cuenta una anécdota. El rey de Lidia, Creso, iba a ser quemado en una pira y él dijo las palabras Aski kataski lik tetras danameneus aisia. Llovió y no le pudieron quemar. También se cuenta que en los Juegos Olímpicos, un efesio que se las sabía, se veía que este efesio nadie le podía derrotar, hasta que descubrieron que en el tobillo llevaba una tela, supuestamente para sujetar el tobillo y tal, pero por dentro estaban escritas las letras efesias y por eso nadie le podía vencer. Una vez que descubrieron la trampa, le obligaron a quitársela y perdió. Muchas veces perdió, alguna ganó, pero ya no ganó siempre. Fue vencido muchas veces. Así que las letras efesias eran unas palabras mágicas importantísimas. Después está la famosa palabra abracadabra, que ya la utilizaban en la antigua Grecia y algunos piensan, como escribo aquí debajo, pero no es seguro, es una teoría, que está formada por las primeras letras de las palabras hebreas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abba, Ben, Raúl, Akados. Bien, es una teoría, puede haber más, eso no lo vamos a discutir. ¿Por qué palabras hebreas? Porque en la antigüedad el hebreo no lo conocía mucha gente y resultaba exótico. Y empleaban, como veremos más adelante, los arcángeles, los nombres de Dios en hebreo, porque creían que tenía una fuerza mágica. Bien, pero lo que tenemos aquí, esto tan curioso, es un amuleto. Un amuleto. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues seguir las instrucciones de un médico que nos dice del siglo III, principios del siglo III, ¿qué nos dice? Que si cogemos un papiro, como tenemos aquí, escribimos abracadabra, le vamos quitando una letra de cada vez hasta que nos quedemos con la A. Luego lo recortamos, nos queda un triángulo que podemos colgarnos al cuello y se nos va a quitar la fiebre terciana, es decir, las fiebres que aparecen intermitentemente cada 3 días. Después podemos discutir si funciona o no. Bien, y otra palabra de gran poder, aparte de las letras efesias del abracadabra, era esta palabra que tenemos aquí, que se llama abraxas. Abraxas. Los griegos no tenían números árabes, lógicamente, ni tenían números romanos. Lo que tenían era que las letras, la alfa, por ejemplo, era el 1, la beta era el 2, y entonces cada letra era un número. Si cogemos la palabra abraxas, sumamos sus letras y nos sale 365. Aquí tenemos un medallón mágico y aquí tenemos la A alfa, que sería la A, y esta es la sigma, que está escrita al revés, y esta sería la primera y la última letra de Abraxas. Después hay aquí una especie de gallo con piernas de serpiente, que era un elemento mágico, y abajo tenemos varias palabras, Iao, aquí tenemos Mijael, aquí tenemos Gabriel, aquí tenemos Sabao. Mijael y Gabriel son los santos arcángeles y Sabaoth era
santo, significa santo, está en hebreo, y Yao pensaban que era el nombre de Yahvé en hebreo también. Es decir que, aunque está en griego, estos nombres de origen hebreo tenían su poder mágico. Pero lo que nos interesa aquí sobre todo es la palabra Abraxas. Bien, y no solamente había palabras mágicas, sino que la Ilíada y la Odisea, los versos de Homero, podían tener un carácter mágico. Luego explico este ejemplo, pero imaginemos que queremos consultar un oráculo, es decir, saber el futuro. Pues tiraríamos las tabas usándolas como dados y nos salían unos números y ese número nos iba a dar un verso de la Eneida, lo leíamos, ya teníamos nuestro futuro. Eso se llamaba el Homeromanteion, es usar la Ilíada de la Odisea como si fuera un oráculo mágico. Pero bien, el que nos interesa es esto. Hay unos versos de Homero que están en la Ilíada que dice: después de hablar así, hizo saltar sobre el foso a los solípedos caballos y a los hombres que se agitaban en dolorosas muertes, y ellos se lavaron el abundante sudor con agua de mar. Son 3 versos distintos, no van seguidos. Y tampoco significan gran cosa. Pero son versos mágicos. Si alguien que está huyendo los lleva grabados en una lámina, normalmente de plomo, nunca le van a encontrar. Si te cuelgas una lámina con estos versos, si cuelgas esto a alguien que está a punto de morir, te va a oír todo lo que le preguntes. Si un atleta tiene la lámina, va a ser siempre invencible. Y un auriga, que era un cochero de las cuadrigas, también la lleva, siempre va a ganar. Y en los tribunales de justicia vas a ganar siempre si llevas estos versos. Si un condenado a muerte ha sido ejecutado, se lo cuelgas, le dices al oído los versos y cobra vida y te dirá todo lo que quieras. Y lo que está en negrita, importante, sirve para todo. Todos te temerán, serás invulnerable en la guerra, si pides recibirás, serás feliz, cambiarás tu suerte, serás amado por aquella mujer u hombre con quien mantenga relaciones amorosas, salud, dinero y amor, serás famoso, feliz, poseerás heredades, tendrás suerte, vencerás los venenos, te librarás de los encantos y derrotarás a los enemigos. Vamos, que ya estamos poniéndonos estos versos en cualquier lado, ¿no? Eran unos versos que servían para toda cosa. Tú ibas al mago y decías, me pasa no sé qué, no te preocupes, aquí tienes estos versitos, te los pones en una lámina de plomo o los escribes en algún lado y todo te va a ir perfecto. Bien, ¿qué pasaba en la antigüedad? Que en la antigüedad había mucha superstición, también hoy hay desgraciadamente, pero en la antigüedad había muchos amuletos, porque temían mucho que alguien le echara el mal de ojo. Y entonces tenían varios amuletos que hoy nos llaman la atención. Por ejemplo, aquí tenemos a un niño romano, un busto de un niño romano que llevaría esto colgado. Hoy nos parecería una cosa un poco obscena, pero entonces no pasaba nada. Aquí tenemos un falo, que es el miembro masculino, y aquí tenemos la mano así colocada, que se llama la higa, que es el miembro femenino. Hoy, si uno va a Santiago de Compostela, ve las tiendas de recuerdos, es muy típico el azabache, pues hay muchos colgantes de azabache que tienen todavía esta mano, la higa, que es un amuleto en realidad. Hay gente que no sabe, otra gente sí que sabe cuándo lo compra, pero es una pervivencia clara de eso. Se lo colgaba en el cuello y había de muchas formas, como tenemos aquí, por un lado y por otro, o solamente el falo, es decir, con esto lo llevaban habitualmente, se han encontrado multitud de ejemplos. Otro ejemplo aquí, también bastante explícito, y eso ahuyentaba el mal de ojo y daba prosperidad a quien lo llevara. Después tenemos aquí otro amuleto que era una campana, una campanita o un cencerro, por ejemplo, para los animales. Estas campanitas, el sonido de las campanitas ahuyentaba también los males. Saben ustedes que ahora ponemos unos móviles a la entrada de las casas y bueno, es más bien por sonido y porque nos gusta, pero en la antigüedad esos mismos móviles tenían colgados palos y servían para que por la puerta no entrara ningún mal. Se han encontrado bastantes en Pompeya. Y después otra cosa que ahuyentaba mucho el mal de ojo era la cara de la medusa. Aquí tenemos la medusa con sus pelos, la lengua afuera y 2 colmillos. Esto
lo ponían en apliques, lo llevaban los hoplitas en sus escudos, los soldados griegos, o también lo podía llevar como colgante o ponerlo en un mosaico. Si tú ponías una medusa, estabas a salvo porque su mirada convierte en piedra. Y entonces tiene un carácter, una palabreja en español que me encanta, que se llama apotropaico. Apotropaico significa que todo lo que venga contra ti se da la vuelta y se va. Y para eso te cuelgas estos amuletos y estás a salvo. Estos amuletos se vendían y un ejemplo de que todavía hoy existen estas cosas, pues tenemos una anécdota aquí en Galicia, es muy famoso y ahora también se está haciendo famoso fuera de Galicia. Santuario de San Andrés de Teixido está en la parte norte, en la Costa da Morte. Dice en galego que non vai de morto o que non vai de vivo, que quiere decir que va muerto el que no vaya de vivo. Entonces, mejor hay que ir en vida, porque si no, después tienes que ir de muerto. Eso es lo que dice la tradición de este santuario. Y en este santuario hoy en día te venden estas reliquias de miga de pan. Aquí tenemos una cosa que parece una flor, porque también te venden la herba de enamorar, una hierba para enamorar a alguien. Luego ya tenemos una mano, la mano protectora y otros elementos del santo, una barca y el mismo santo en miga de pan. Bueno, no quiero extenderme aquí, pero simplemente es que todavía hoy usamos estos amuletos, están en la tradición popular de muchas regiones. Y mucha gente lleva esto encima, que normalmente se compran en Turquía, bueno, se puede comprar en el Todo a 100, es el ojo, un ojo que evita que te echen el mal de ojo. Bien, hay gente que lo lleva porque le gusta o porque realmente piensa que le va a hacer efecto, y otros lo llevan pero no saben exactamente qué es lo que significa. Bien, pues estos son ojos para echar el mal de ojo. Bien, hemos visto la magia blanca, magia protectora, magia para que te pase algo bueno, pero también estaba la magia negra. Esta era para que te pasara algo malo a otra persona. Esta se llamaba en griego goeteia. Y dentro de goeteia estaban las tablillas de maldición. ¿Qué eran las tablillas de maldición? Eran unas tablillas generalmente de plomo, pequeñitas, de 20 por 10 centímetros, en la que había escritas unas palabras y se maldecía a alguien. Defixio significa clavar. Y vamos a ver por qué. Para hacer una tablilla de maldición tenemos que hacer varias cosas. Primero, el mago redacta la tablilla y tiene que poner varias cosas. Tiene que especificar claramente el nombre de la víctima. ¿Por qué? Porque también hay que especificar claramente las divinidades o espíritus a los que se dirige la orden de venganza. Es decir, tú te vas a dirigir a unos espíritus, esos espíritus tienen que ir a la víctima, pero si tú no le das bien el nombre, no van a saber cuál es la víctima. Y después tiene que especificar qué males le deseas que le pase. Malo, qué cosa mala quieres que le pase. Bien, una vez que estaba redactada la tablilla, como la tablilla se hacía de plomo, se doblaba, la tablilla se doblaba, se le clavaba un clavo en ocasiones, un clavo, la agujereaban y se colocaba en un lugar adecuado. ¿Qué quiere decir un lugar adecuado? Un lugar adecuado era, por ejemplo, una tumba de un cementerio donde estuviera alguien que había muerto antes de tiempo. ¿Quiénes son los que mueren antes de tiempo? Pues una chica que se hubiera muerto antes de casarse, un niño, alguien que hubiera muerto violentamente por asesinato o por algún hecho de que lo hubieran matado. Entonces se doblaba, se escondía en esos lugares. ¿Por qué? Porque esos espíritus de esos lugares ayudarían a cumplir la maldición. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una reproducción. Esos agujeros serían los agujeros del clavo y nos imaginamos la tablilla doblada y agujereada por un clavo. Y todas estas letritas, aunque parece incomprensible, esto es latín, solo que latín en cursiva. Y dice, dioses infernales, se dirige a los dioses infernales. Si tenéis algún poder, os encomiendo y os entrego a Ticene, hija de Carisio. O sea que la víctima se llama Ticene. ¿Y qué quieres que le pase? Que todo lo que haga le salga mal. Y para que le salga mal, va a encomendarle cada parte de su cuerpo. Dioses infernales, os encomiendo
sus miembros, su color, su figura, sus cabellos, sus sombras, su cerebro, frente, boca, labios, bueno, todas las partes del cuerpo. No vamos a detenernos en todas las partes del cuerpo, pero cita todas las partes del cuerpo para que ninguna parte del cuerpo quede a salvo de esta maldición. Ciertamente es una terrible maldición para la pobre Ticene. Más vale que tuviera algún amuleto protector para defenderse para este mal que le esperaba. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una posible tablilla de maldición doblada y con el agujero por donde estaría el clavo. Bien, ¿y qué querías conseguir? ¿Qué ocasiones había para maldecir a las personas? Pues bueno, contra adversarios en juicios. Si alguien te ponía un juicio, hay que maldecir al que va a testificar contra ti. Dos, si alguien te robaba algo, podías ir a la policía, que era prácticamente inexistente en la antigüedad, o podías hacer una tablilla de maldición para que el ladrón devolviera la prenda robada. Contra amantes infieles o rivales amorosos, pues que alguien te quisiera, que no te quiere, o que alguien que quiere a alguien que tú quieres, le deje de querer. Contra aurigas deportivos, tú acabas de apostar por tu auriga favorito, quieres asegurarte de que gane, pues tendrás que maldecir al resto. Y luego había otras tablillas en las que no sabemos qué es lo que le pasa, por qué la hacen, pero maldicen a una persona. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada cosa. Cuando alguien se enfrentaba a un juicio, podías contratar a un abogado, pero para asegurarte de que saliera bien, es mejor una tablilla de maldición. Aquí tenemos una que dice unos nombres: Domicio Níger, Ilolio y Julio Severo, y Severo, esclavo de Níger, enemigos de Bruta, que es la chica a la que le están haciendo el juicio. Y todo el que ha hablado contra ella, que los pierdas a todos. Bien, en este caso ya han hablado. Es decir, que han dado testimonio, Bruta seguramente ha tenido mala suerte y ha sido condenada o lo que sea. Bueno, pues como venganza dice, pues a todos esos que han hablado contra mí, que pierdas a todos, que les pase algo mal. Otras veces lo que quería conseguirse es que no hablaran, que cuando llegara el momento de hablar en el juicio se quedaran mudos. Y aquí tenemos un caso, esta es una reproducción hecha también por una de mis alumnas, en la que dice: Iao, Sabaoth, Adonai, Abraxas. ¿Vemos? La palabra mágica Abraxas y de nombres del dios hebreo. Así como esta piedra. Esto en realidad sería un trozo de ostracón, que sería un trozo de vasija rota. Así como esta piedra no emite sonido y está muda, del mismo modo todos los que estén contra mí, que se queden sin voz y mudos y me estén sometidos. Si tenías este conjuro, esta tablilla de maldición, que en este caso era en una cerámica, en un trozo de cerámica, pues no iban a hablar contra ti más. Bien, un robo. Pues esta es de Valencia, por cierto. Esta es de Valencia y dice: ve contra cualquiera, sea hombre o mujer, que haya robado la túnica de Lidia. Igualmente maltrata a quien haya sacado provecho de ella. Es decir, que se maldice al ladrón. Este no es el original, es una reproducción también hecha por mi alumnado para que se vea un poquito mejor el escrito. Bien, y luego tenemos las de amor. Aquí no tenemos imagen, pero dice: te conjuro por el gran Dios y por Anteros y por aquel que tiene el halcón sobre su cabeza y por las 7 estrellas, para que desde el momento que compongo esto no duerma Sestilio, hijo de Dionisio, se habrás enloquecido, no duerma, ni se siente, ni hable, sino que me tenga en su mente a mí, Séptima, hija de Amena, que se habrás enloquecido de amor y deseo por mí, Séptima, hija de Amena. Entonces, Séptima, hija de Amena, quiere que Sestilio se enamore de ella. Y por eso le hace esta tablilla de maldición, que en realidad es un conjuro amoroso. ¿Por qué he puesto aquí en negro hijo de Dionisia? Porque llama la atención. En la antigüedad salía el nombre y después te ponían hijo de y ponían el padre. ¿Y aquí por qué dice la madre? Pues porque lógicamente la madre siempre sabe quién es, pero el padre puede que no se sepa bien. Y entonces el espíritu no se va a confundir porque Sestilio es el hijo de Dionisio.
Si pusiera el nombre del padre, a lo mejor no era Sextilio, ya era otro, porque ese no era su padre. Entonces, al poner el nombre femenino, pues no hay el espíritu no se va a confundir de persona. Esta era una tablilla en la que vemos el estilo que se repite muchas veces lo mismo y por repetición se va a cumplir lo que se desea. Bien, y otra de amor, esta también es de Valencia, aquí sí que está más o menos, que tiene aquí una monedita incrustada, tiene forma de sandalia, a veces en las cosas mágicas ponían un pie, y lo que dice aquí en latín es que quíntula nunca jamás esté con fortunal. Es decir, es una maldición para que Fortunal, que se supone que es un chico y tiene su amante, que es la que está escribiendo esto, nunca esté con Quíntula, que sería una rival. Bien, y después tenemos aquí un ejemplo, también en reproducción. Esta sería la parte de delante y esta la parte de detrás. Esta es muy bonita, se encontró en Cartago. eh, y tenemos aquí un dios raro puesto en una barca y unas palabras extrañas que no tienen traducción. Y detrás un texto largo que sí que tiene traducción y dice, te conjuro demonio, quien quiera que seas, o sea, este demonio que han pintado aquí, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, tortures y mates a los caballos de los verdes y de los blancos, y hagas chocar y mates a los aurigas, Claro, Félix y Prímulo y Romano, y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre, el Dios del mar y del cielo, y hoy has dado orío a ella. Había 4 equipos en las carreras de cuadrigas, los verdes, los blancos, los azules y los rojos. Entonces, el que ha hecho el conjuro es de los azules y de los rojos que solían aliarse entre sí. Y aquí están los verdes y los blancos, que son los caballos de lo contrario. Entonces, tú quieres que gane los rojos y los azules, pues tienen que perder los verdes y los blancos, lógicamente. Y que los mates a los caballos, que choquen y que los aurigas se mueran. Y esto, si tú querías que tuviera éxito, pues a lo mejor lo metías debajo de la arena de la pista y tenía más éxito porque estaba cerca del lugar donde tú querías que sucediera esta catástrofe enemiga. Bien, y después tenemos un último ejemplo de magia negra, que sería esta estatuilla que tenemos en el Louvre, que es una especie de vudú. Es un hechizo milagroso. Esta es la estatuilla no tiene nombres escritos, pero la pongo en relación con un papiro en el que dice que modelas una figurita, representas a una mujer con los brazos en la espalda y sentada, tal como está aquí, un poquito arrodillada, y vas escribiendo palabras mágicas sobre las partes de su cuerpo. Después tomas 13 agujas de bronce, le clavas una en el cerebro y dices, yo te atravieso el cerebro, fulano. 2 en los oídos, 2 en los ojos, una en la boca, en las entrañas, en las manos, en los órganos sexuales, en las plantas de los pies. Es decir, la imagen está reproduciendo exactamente casi lo que dice el papiro mágico. Y cada vez que atraviesas con el ritual, dice atravieso tal miembro de fulana para que no se acuerde de nadie, sino solo de mí, fulano. En realidad esto es un hechizo amoroso para que la figurita que representa a la chica que quiere que se enamore de ti, le hacen y ya no hay problema, se enamora de ti. Tiene que ver un poco con el vudú, lo que pasa que en este caso pues es más benigno porque no estás deseando mal, sino que se enamore de ti. Bien, hemos visto las prácticas de los magos. Y luego vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo concreto de un mago. Los magos, podía haber magos de muchos tipos, podía haber magos de la calle, de poca monta, magos de más categoría. eh, y luego tenemos este que es muy curioso, que es el caso de Simón el Mago. Simón el Mago está documentado en los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros del Nuevo Testamento. Hay un momento en que un diácono llamado Felipe llega a una ciudad y empieza a hacer milagros y hay un mago, que sería este que está aquí, y que está con una bolsa de dinero y le dice, véndeme ese poder que tienes de hacer milagros, que yo te doy este dinero.
porque quiero esa técnica que tienes tú, yo no me la sé, y quiero ser un mago más poderoso. Entonces Felipe le dice, no, no, eso no puede ser, esto no se puede vender, esto es el Espíritu Santo, y, y entonces el mago se tuvo que marchar porque no le vendieron el poder. Ahí acaba un poco la historia de Simón el Mago canónica de los Hechos de los Apóstoles que tenemos en nuestras Biblias. Pero posteriormente esta figura de Simón el Mago, que después dio lugar a un pecado, que era el pecado de simonía, que es vender las cosas sagradas, este Simón el Mago se hizo popular en la imaginación y en, como nos explicó hace poco Ángel Narro, que nos habló de los hechos apócrifos de los apóstoles, corrían unos relatos en los que se contaban hechos que habían hecho los apóstoles, pero que no están reconocidos como canónicos. Entonces se inventaron esta historia de Simón el Mago contra San Pedro. Cuenta la historia que San Pedro estaba en Roma, que Simón el Mago fue a Roma. Aquí tenemos a Simón el Mago, aquí tenemos a San Pedro y aquí tenemos unos perros misteriosos que vamos a explicar ahora qué hacen aquí. Simón el Mago estaba engañando a la gente de Roma y la gente de Roma llamó a San Pedro y dijo, oye, que nos está engañando este Simón el Mago, a ver si tú puedes hacer algo. Y se convirtió en el gran duelo de magos. Lo primero que hizo San Pedro fue, este estaba en una casa, San Pedro cogió un perro y le dijo, perro, entra en la casa, que sería este, es el mismo perro dos veces, y dile a Simón el Mago que salga, que estoy aquí. Entonces el perro entró en la casa y se puso a hablar. El perro hablaba. Uno de los milagros, el perro habla con Simón el Mago le dice, oye, sí, sí, pues voy a salir, pero dile a San Pedro que se prepare. Entonces el perro vuelve a salir y le habla a San Pedro. Es decir, aquí están empatados, ¿verdad? Simón el Mago sabe hacer hablar a un perro y San Pedro sabe hacer hablar a un perro. Y después cuenta un montón de historias de que uno hace un truco, bueno, una magia, una cosa rara, y el otro hace la contraria. Por ejemplo, San Pedro coge y un arenque que estaba allí más muerto que nada, lo tira a un barril con agua y el arenque cobra vida. Bueno, pero Simón el Mago también es capaz de que la gente se sane, es decir, que están prácticamente empatados. Y entonces Simón el Mago dice, bueno, el desempate va a ser lo siguiente. Yo voy a volar. Y entonces aquí tenemos representado una figura muy popular a lo largo de los siglos. Esta es de la Edad Media y esta es del siglo XVIII, que se llama el vuelo de Simón el Mago. Aquí tenemos a Simón el Mago, se ve más clarito aquí, porque esta es más confusa. Tenemos a Simón el Mago con dos demonios que le están llevando por los aires y está volando. La gente no vería a los demonios, lo que vería sería al, sí, al mago volando. Y aquí tenemos a San Pedro, aquí abajo, lo distinguimos bien por la barba blanca, y también está San Pablo, porque esta historia ya está en otros hechos apócrifos, que eran los hechos de Pedro y Pablo. Los dos estaban en Roma y juntos se enfrentaron a Simón el Mago. ¿Qué pasó? Simón el Mago volaba, todo el mundo decía, oh, Simón el Mago vuela, pero San Pedro dijo, hizo, digamos, llamémosle un conjuro o una oración, y esos demonios dejaron de funcionar. ¿Y a dónde se cayó Simón el Mago? Pues al suelo. Aquí tenemos la imagen de Simón el Mago elevándose en el aire, sujetadito por estos dos demonios pequeñitos. Había una torre, entonces ahí se elevó y después se cayó. Esta es la misma imagen, pero ya aquí caído. Y aquí está San Pablo y San Pedro, y este es el emperador Nerón. Aquí en esta historia es el emperador Nerón que actuó como juez para ver quién era el mejor, si Simón el Mago o los apóstoles. Entonces San Pedro le dice esto a Simón el Mago, que está aquí caído, dice, no se levantará más porque está verdaderamente muerto y condenado a un castigo eterno. Y Nerón le pregunta, ¿quién te ordenó llevar a cabo ese hecho extraordinario? Y el apóstol contestó, sus pensamientos y blasfemias contra mi Señor Jesucristo le han acarreado ese abismo de destrucción. Es decir, que esto era una historia edificante para decir que el poder de Dios era mucho más importante, mucho más poderoso que la magia y que los demonios. Y esta es un poco la historia popular
de Simón el Mago, que incluso después hubo una película no muy conocida por el gran público, es una película, la primera protagonizada por Paul Newman, que se llama El Cáliz de Plata, y que cuenta la historia de Simón el Mago, que está interpretado por uno de los malos más clásicos de aquel entonces, de los años 50, que era Jack Palance, que conocemos por su papel de Atila. Pues Jack Palance era Simón el Mago y se va contando toda la historia y al final pasa como aquí, Simón el Mago cae de la torre y se aplasta contra el suelo. Así que la historia ha llegado incluso hasta nuestros días. Bien, como ejemplo de mago, pues puede valer. Vamos a pasar ahora a las brujas. Las brujas. ¿Cómo podemos saber algo sobre las brujas del mundo antiguo? Pues podemos saber algo a través de la mitología y sobre todo a través de los textos literarios, de los poetas griegos y romanos que nos hablaron de esas costumbres, de esos personajes mágicos que mientras ellos nos contaban lo que hacían, estaba en realidad contándonos lo que en su tiempo hacían las brujas. Entonces, la primera bruja que conocemos es una bruja de la mitología, Circe, que seguro que todos conocen, que vivía en la isla de Eea, llegó Ulises y ella lo que hizo fue convertir a sus compañeros en cerdos. Aquí lo tenemos más bien en jabalíes, en esta imagen de una vasija griega, les dio un bebedizo mágico. En otra ocasión también sale con una varita mágica también, y aquí convierte a los compañeros en cerdos. Esta es bastante interesante la imagen porque son medio cerdos, medio hombres en este caso. Bien, Ulises, con la ayuda de Hermes y de una hierba mágica que actuaría de antídoto, fue donde Circe, ella le dijo que se convirtiera en cerdo, pero no funcionó porque ya se había tomado el antídoto y obligó a que sus compañeros volvieran a tener la forma primitiva. Bien, esta historia, en este relato encontramos elementos del cuento también. El palacio del bosque tiene un palacio que sería la casita de la bruja, ¿no? La maga o de la maga que convierte a los compañeros en animales, el héroe que acude en rescate con un ayudante mágico, que sería Hermes, que le proporciona el amuleto, que era el moli, que era una hierba que se la tomaba y actuaba de antídoto y que hacía ineficaces los brebajes de Circe la maga. Bien, esto tuvo mucho éxito, Circe la maga. Estos son cuadros de Waterhouse, un autor muy importante del siglo XIX-XX, y vemos cómo esta gente le gustaba representar a la maga con sus potes, con sus animales. Otro autor también de esta época, tenemos esta imagen de Circe seductora, rodeada de leones, de zorros, lobos, es decir, que es un tema muy importante y muy famoso a lo largo de la historia, la maga Circe. Otra maga mitológica muy interesante también es Medea. Medea era la hija del rey de la Cólquide. Cuando Jasón fue a buscar el vellocino de oro, Medea se enamoró de él y le ayudó. Pero Medea es el prototipo de maga de la antigüedad, mujer extranjera y que mediante sus brebajes y sus prácticas mágicas consigue ayudar a Jasón. Lo que pasa es que Jasón luego, si ustedes saben la historia, será muy desagradecido porque cuando van a Corinto se liará con otra y ella empleará toda su mal en matar a sus propios hijos. Es decir, que de una joven benéfica que era, al sentirse despreciada por Jasón, se va a convertir en una bruja maléfica. En las Argonáuticas, un poema helenístico del siglo III a.C., se nos describe a esta maga y dice qué es lo que hacen las brujas, a qué se dedican. Fabricar los filtros que producen la tierra del agua. Con ellos es capaz de apagar fuegos, detener ríos, variar el curso de los astros y la sagrada luna. Es decir, las brujas de la antigüedad grecorromana podían, a su gusto, detener a la luna, dominar la luna. Y también, cuando pasa Medea, se abren puertas, las puertas se abren solas y de noche sale a buscar cadáveres y plantas para sus bebedizos. Esas son, digamos, las características de la bruja grecorromana. Una mujer que domina los elementos y que sale de noche misteriosamente en busca de plantas para sus hechizos y sus venenos y para buscar cadáveres, para coger cosas de esos cadáveres y emplearlas en sus bebedizos.
Ovidio, un poeta del siglo I antes de Cristo, nos habla también de lo que hacían estas brujas. Nos habla de que Medea, con la luna llena, salía con los pies desnudos, conjura los astros, luego de rodillas en el suelo conjura la noche, a Hécate, que era la diosa de la magia, a la tierra, a los vientos, a los montes, a los ríos, a los lagos, en un claro deseo de acumular todo el poder posible. ¿Y cuál es su poder? Repetimos, hace retroceder a los ríos, domina el mar, mueve las nubes, dispersa los vientos, es capaz de que los montes tiemblen y que los muertos salgan de sus sepulcros y es capaz de arrastrar a la luna. Bien, esto es otras cosas más del ritual, son unos rituales, no nos vamos a detener aquí porque ya estamos bastante avanzados, pero vamos a ver ahora, esas eran unas brujas mitológicas y ahora tenemos las brujas de los poetas romanos. Los poetas romanos nos han conservado unos nombres de brujas, no sabemos si reales o inventados por ellos, y nos han conservado las actitudes que podría tener una persona de la alta sociedad romana frente a las brujas. Los poetas romanos, una cosa que hicieron era burlarse de las brujas, sobre todo de las brujas que eran de poca monta. Pero también, a la vez que se burlaban de ellas, les tenían miedo, porque podían ser sus enemigas. Los poetas romanos eran hombres enamorados, enemigas de sus amores, y también deseaban utilizarlas para sus consultas amorosas. Es decir, por un lado se pueden burlar, por otro lado las utilizan. Esta visión satírica y burlesca la observamos en el famoso poeta Horacio. En la época de Horacio, en el año 33 a.C., se habían expulsado magos y astrólogos de Roma. Y un poquito más adelante se expulsaron otra vez. En el 33, en el 16, o sea que no era gente apoyada por el poder, sino que eran perseguidos. Horacio podría estar apoyando la política de Augusto, que decía que estas eran tonterías y si las presentaban de un modo satírico, pues tendrían menos miedo de estas personas. En uno de sus poemas nos habla de dos brujas, una que se llama Canidia, que es una bruja que puede ser con el pelo blanco por las canas, y otra que se llama Sagana, porque el nombre de bruja en latín era Saga. Y estas estaban haciendo un ritual en un lugar donde había una estatua de un dios que se llamaba el dios Príapo, y el dios Príapo cuenta lo que hacen las brujas. Las brujas dicen que iban con el cabello suelto, que daban aullidos, empezaron a escarbar en la tierra con sus uñas y a despedazar a mordiscos a una cordera negra. Un poquito gore, ¿verdad? Vertieron la sangre en un hoyo para atraer a los espíritus de los muertos que responderían a sus preguntas. Una invocaba a Hécate, la otra a la cruel Tisífone, y verías vagar a serpientes y perros infernales, y a la luna esconderse colorada tras los grandes sepulcros para no ser testigos de esto. Es decir, está en un cementerio haciendo sus rituales, escarbando la tierra, haciendo sacrificios de animales, y después escondieron la barba de un lobo, el diente de una culebra, y lo que hizo este Príapo, que era un dios, era una estatua, pero como era un dios, la estatua tenía vida, se tiró un pedo, dice, abrí mis nalgas de madera de higuera, porque era una estatua de higuera, me tiré un pedo que sonó como una vejiga al estallar. Y ellas corrieron hacia la ciudad y verías con gran risa y divertimento cómo se cayeron los dientes de Canidia, es decir, a la vieja se le caen los dientes, la alta peluca de Sagana se cae también y las hierbas y las cintas encantadas se caen de sus brazos, las brujas que eran tan valientes, tan misteriosas, al oír el pedo del dios Príapo, salieron pitando. Es decir, que es una cosa burlesca, graciosa, el miedo que te podían dar las brujas, pues queda aquí eliminado porque dice, hasta oyen un ruidito y se van corriendo. Bien, en otro de los poemas de Horacio es una cosa mucho peor. Aquí la vieja Canidia, ayudada por otras amigas suyas, han cogido a un niño, a un chico, lo han enterrado y solo la cabeza queda al descubierto. Le ponen comida y bebida, pero no las puede probar. Lo que querían era que el chico muriera de hambre para luego utilizar su médula y su hígado como ingredientes de un filtro amoroso.
Es decir, que el chico iba a morir y ellas iban a utilizar sus entrañas para hacer filtros amorosos. El joven les suplica piedad, pero ellas no se ablandan y el joven les hace una maldición diciendo que les vaya muy mal para desahogarse antes de morir. Bien, bueno, esto que parece un poema era real, porque hemos encontrado un epitafio de un niño que tenía 4 años y se llamaba Yucundus y que sus padres pusieron en el epitafio que había muerto a manos de una bruja. Y al final los padres advierten en el epitafio: padres, custodiad a vuestros hijos para que el dolor no termine por llenar vuestro corazón. Así que estas brujas que aparentemente podían causarnos risa, podían también en otras ocasiones ser unas brujas peligrosas que se llevaran a niños reales y que realmente causaran estos daños en familia. Bien, las brujas, aparte de esos rituales, podían causar impotencia con sus conjuros y ensalmos. Y el propio Ovidio nos cuenta que en una ocasión no pudo satisfacer a una hermosa muchacha y al no explicarse por qué le faltaba la virilidad, se preguntó si no estaba embrujado y decía: ¿acaso languidece mi cuerpo embrujado por un veneno de Tesalia? Tesalia era el lugar tradicional, un lugar de Grecia de donde venían las brujas. ¿Acaso, desgraciado de mí, me hacen daño hierbas o algún conjuro? ¿O es que una bruja ha grabado mi nombre en amarillenta cera y una afilada aguja ha penetrado en medio de mi hígado? Vemos aquí todas las prácticas, ¿no? Un conjuro, una especie de vudú o el nombre grabado en una tablilla de cera. Entonces Ovidio aquí parece que tiene miedo de que esto que le pasa se deba a un encantamiento. Bien, y luego tenemos otro poeta, Tibulo, que está lleno de amor por su amante Delia, y para que el marido de Delia no se dé cuenta, pues ni más ni menos que dice: pues voy a contratar a una maga. Este es el último ejemplo que vamos a ver, y dice que va a contratar a una maga para que el marido de Delia no se entere de nada ni aunque los vea. Y le dice a su amada: yo vi a esta mujer bajar astros del cielo. Es decir, ¿qué hacen las magas? Bajan astros del cielo, invierten el curso del río, yende el suelo y hace salir a los espíritus de los muertos de los sepulcros. Es decir, las cosas que hace una maga: despeja las nubes, invoca las nieves, posee las hierbas malignas de Medea. ¿Y qué hizo esta maga? Lo que tenemos en negrita. Esta compuso para mí un ensalmo con el que puedes encubrirte. Es decir, le dio un conjuro. ¿Qué había que hacer con el conjuro? Cantarlo 3 veces. Y después de cantarlo 3 veces, escupir 3 veces. Y si hacía esto su amada, su marido, ni aunque les viera en el lecho a los dos, les veía. Es decir, que las auténticas magas o hechiceras, brujas, la verdad que eran bastante efectivas, si podemos creer al poeta Tibulo, que en este poema nos está hablando de cómo hacían uso los de la antigüedad de estas prácticas mágicas. Bien, si alguien quiere saber más cosas, penetrar en esto, es un tema muy amplio, solamente he dado unos perfiles generales. Hemos visto en qué consistía la magia, qué tipo de conjuros, ensalmos y maldiciones había, y hemos visto un mago y unas cuantas brujas, que podría haber muchas cosas más. En este libro de la Biblioteca Clásica Griegos, textos de magia en papiros griegos, tenemos traducidos al castellano todos los papiros mágicos griegos que en su tiempo se descubrieron, y ahí están todos los conjuros, muchos de los que hemos citado aquí, como el conjuro de la casa, el negocio próspero o el de tirar a los dados. Y luego, pues una cosa más general, para público más general, tenemos Fantasmas, Brujas y Magos de Grecia y Roma, de un servidor, donde se cuentan estas cosas que les he contado y otras muchas más cosas que podríamos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, y espero que hayan disfrutado con este paseo por los Brujas y Magos de Grecia y Roma. Muchas gracias.